Francisco, que tiene la disposición de tomar el privilegio y dirigir estas alabanzas que son para el Señor, hermanos. Así de que animamos a las hermanas y hermanos que puedan involucrarse en los diferentes ministerios de esta iglesia que le pertenece al Señor. Vamos a ver en la palabra de nuestro Dios, hermanos, en la lectura de Mateo capítulo 16, Mateo 16, versículo 18. En esta porción encontramos una base fundamental para la historia de la iglesia. Digo fundamental porque no hay otra base. Sí, hay veces que las personas con malos enfoques pueden establecer ciertos puntos de vista, pero sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y nosotros creemos a lo que la palabra de Dios nos dice. En Mateo capítulo 16, hermanas y hermanos, encontramos esta porción muy importante que dice de la siguiente manera, del versículo 13 en adelante. Si están ahí, les invitaría entonces a leer alternadamente Mateo 16 del 13 al 20. ¿Están ahí, hermanas, hermanos? Amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Amén. Le he puesto como título una pregunta que es la siguiente: ¿por qué es importante asistir a la iglesia? Digo, a manera de pregunta, ¿por qué es importante asistir a la iglesia? Quedaría de esa forma. Existen diversas razones para explicar esto o para razonar el pensamiento de Dios. Sin embargo, cuando la persona en sus razonamientos decide no escuchar la voz del Señor, bueno, pues simple y sencillamente las cosas no van a cambiar, seguirán exactamente como están e irán de alguna manera empeorando. Hermanas, hermanos, una de las razones, no tengo mucho tiempo y son varias razones, pero vamos a ver algunas básicas. Primeramente, porque la iglesia la ha fundado el Señor Jesucristo. Esa razón debería de sacudir un poquito más nuestros corazones. Si estamos entendiendo que el Señor Jesucristo es Dios mismo, entonces sabemos que es muy importante el que asistamos a la iglesia, porque Él la fundó. Ahí en el capítulo que acabamos de leer, específicamente el versículo 16, dice aquí la Escritura: después de que Pedro, ¿verdad?, estaba ahí con el Señor, y el Señor le dice, bienaventurado en el verso 17, porque Pedro le dice ante esta declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le contesta: eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, Cefas,
que quiere decir piedra pequeña. Y sobre esta roca, hablando del Señor Jesucristo, hablando de Él mismo, hablando del fundamento, sobre esta roca, sobre Él mismo, dice, edificaré mi iglesia. Qué hermoso canto nos compartió nuestro hermano Enrique. Amén. ¿Sí? Si usted pone atención a esa letra, de veras que trasciende. Esa roca es mi Cristo y por esa causa yo sigo adelante. La roca que es Cristo es la que nos protege y nos fortalece. Hermanos, el asistir a la iglesia es tan importante porque entendemos de primera mano que Jesucristo la ha establecido, la ha fundado. Y cuando alguien no entiende este principio, entonces empezará a mermar en sus convicciones, empezará a olvidarse de lo importante que es asistir a la iglesia. La iglesia sabemos que viene de una palabra griega que se llama eclesía y que tiene que ver con una asamblea, y esta a su vez se deriva de membresía. La iglesia es el cuerpo de creyentes que han aceptado a Cristo desde luego y han sido bautizados y que ahora se reúnen con un solo propósito, de honrar y glorificar al único que merece honra y gloria, y es Jesucristo. La iglesia sabemos que no es el local, sino somos cada uno de nosotros, porque entendemos que el que murió y se dio a sí mismo por nosotros fue Jesucristo, y Él la establece en Mateo capítulo 16 diciendo estas palabras: y sobre mí, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así como en torno a la lucha que hay en el creyente, sabemos que hay luchas, hermanos, y el mundo está atacando y el enemigo está atacando. El Señor nos ha provisto de las herramientas necesarias para poder estar firmes. Nos ha dejado su santa palabra, amén. Nos ha dejado la ayuda y la dirección del Espíritu Santo. Pero también nos ha dejado algo muy importante, que es su iglesia. La iglesia del Señor. Él la fundó sobre Él mismo, porque no hay nadie más excelso y glorioso que Jesucristo nuestro Salvador. Yo le hago una pregunta a usted: ¿es importante asistir a la iglesia? Amén. Claro que sí. Tengamos mucho cuidado, porque en el momento en que dejamos esta parte tan fundamental, va a filtrarse poco a poco el enemigo, va a filtrarse poco a poco el desánimo, va a filtrarse poco a poco la decadencia. Y hermanas, hermanos, el dejar de asistir a la iglesia va a golpear fuertemente en nuestra vida espiritual, y está más que comprobado, porque el Señor Jesucristo dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí. Pero yo puedo quedarme en casa a orar. Sí lo puedes hacer, hermano. Yo puedo quedarme en casa y abrir las escrituras. Sí lo puedes hacer. Yo puedo quedarme en casa y puedo poner himnos, y lo puedes hacer. Pero déjame decirte que estás perdiendo el enfoque en la vida espiritual, porque el Señor ha dejado claramente establecido que la iglesia le pertenece a Él. Y por eso dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 3 versículo 11 lo siguiente. En esta porción encontramos cómo en esta iglesia había un mar de pensamientos. Y claro que el Señor Jesucristo nos da la dirección adecuada siempre para entender lo que Él nos dice, o para que tratemos de entender. Ahí en 1 Corintios capítulo 3, disculpen, dije 13, capítulo 3, dice el contexto de este capítulo. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia allá en Corinto, diciendo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Lean el 2 si son tan amables. Porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía.
Dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo sabía la necesidad que imperaba en esta iglesia con los hermanos de Corinto. Había malos enfoques, había quienes estaban pensando más en las cosas de la carne. Y la Biblia dice en la carta a los romanos, los que piensan en las cosas de la carne viven según la carne. Y los que piensan en las cosas de Dios viven según la voluntad de Dios. Y dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. De manera que aquí había conflictos como lo hay en todas las iglesias. Y saben que esos conflictos llegan precisamente porque empezamos a perder el enfoque de lo importante que es la iglesia del Señor. Recuerden, es la iglesia del Señor, no es la iglesia del pastor, no es la iglesia de los líderes. Los líderes están para servir, el pastor está para servir, pero el pastor no murió ni derramó su sangre por la iglesia, solo Jesucristo. Amén. Y él con toda autoridad puede decir estas palabras: es mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. De manera que es relevante asistir a la iglesia, sí. Y claro, hermanas, hermanos, no hay una iglesia que no pase por diferentes problemas. Gracias a Dios por los problemas que hay en las iglesias. Usted puede decir, ¿cómo es posible, hermano? La Biblia dice que debemos de dar gracias a Dios en todo y por todo. Amén. Amén. Y cuando hay problemas, eso quiere decir que vamos avanzando. Preocúpate, hermano, cuando no haya problemas. Preocúpate cuando no sufras persecución. Preocúpate cuando no pase nada en tu vida. Pero si por causa de servir al Señor hay vituperios, gózate entonces, porque bienaventurado soy, dice el Señor. Y es necesario que en la iglesia sucedan problemas, aunque estos en su momento nos llegan a golpear tan fuerte que nos hacen la invitación de retroceder y ya no seguir adelante. Porque ¿cuántos no se han desanimado en algún momento y dicen, ya no quiero ir a la iglesia? ¿Cuántos se han desanimado, hermanos? Y por lo menos lo han pensado varias veces. Y no se diga aquellos que sirven al Señor y que de un momento a otro dicen, ¿sabes qué? Ya no quiero, mejor que lo haga otro, mejor que lo haga él, lo haga, y empezamos. Pero saben, hermanos, esas son las estrategias del enemigo para desviarnos de lo más importante, que es honrar al Señor. Recuerdo que en una ocasión le pregunté a nuestro hermano César, que ya está con el Señor, y le dije, hermano, hablándole acerca del ministerio, hermanos, porque el ministerio es una bendición, pero implica ciertas responsabilidades. Y llega el momento en donde pensamos, mejor que siga otro, que otro tome la estafeta. Y le dije, hermano, disculpe la pregunta, yo no dudo de mi salvación, porque la salvación es segura y es en Cristo y no se pierde. Amén. Amén. Eso lo tengo bien claro. Pero en cuanto al ministerio, ¿alguna vez usted ha pensado dejar el ministerio? Le dije yo al hermano. Y le dije en ese momento, cuando él estaba sufriendo los dolores del cáncer, que sabemos él padecía. Y me dice, ¿sabes, Manolo? Todos los días lo he pensado. Le digo, bueno, a veces me pasan esos ráfagas de pensamiento. Dice, pero ¿sabes qué pasa también? Que hay algo muy especial que el Señor hace en tu corazón. Y que no importan las circunstancias que estés pasando, sean buenas o sean malas, Él te motiva otra vez y te dice, hey, no es tu iglesia, es mi iglesia, no es tu obra, es mi obra. Y yo voy a decirte hasta cuándo. Y hace algo en donde te impulsa y te anima. Le digo, sí, hermano, así me siento, así me sucede. A veces ya no quiero seguir, pero el Señor nuevamente nos da fuerzas a partir de aquí de su palabra y de su Espíritu Santo. Y entiendo que no es mi iglesia, que es su iglesia, que Él sufrió lo propio, que Él sufrió como el peor de los malhechores para que su iglesia pudiera edificarse paulatinamente, aunque existan problemas. En Corinto no era la excepción, y el apóstol Pablo les exhorta en amor y les dice, odié beber leche y no vianda, porque no eran capaces, ni aún sois capaces todavía, porque son carnales. Versículo 3, pues habiendo entre vosotros, ¿qué dice la palabra? Celos, contiendas, disensiones.
no sois carnales y andáis como hombres. Ahí había conflictos, ¿verdad? Porque también, hermanos, en la iglesia se pierden los enfoques. Cuando vemos a la iglesia como un club social, va a haber problemas. Cuando vemos a la iglesia un punto de reunión para que yo pueda recibir en lugar de dar, puede haber un problema. En la iglesia venimos a dar, hermanos. Y no estoy hablando de la ofrenda y el diezmo, es muy independiente. Pero venimos a darle honra y gloria al Señor Jesucristo. En la iglesia venimos a buscar la edificación, a ver a mi hermana, a mi hermano y saber que está pasando por una prueba, un problema y acercarme y decir, ¿puedo orar por ti, mi hermano? ¿Qué puedo hacer por ti? El Señor dijo, en esto van a conocer todos que son mis discípulos si tuvieran amor los unos a los otros. En la iglesia no estamos para recibir, estamos para dar, hermanos, así como el Señor Jesucristo. Y aquí en Corinto había problemas en el liderazgo, porque algunos decían, versículo 4, yo soy ciertamente de Pablo, yo soy de Apolos, y dice, ¿no sois carnales? O sea, ¿no es la carne la que está gobernando sus acciones? Por supuesto que sí. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y les tiene que llevar poco a poco, diciéndoles, yo planté, ciertamente yo planté. Y Apolo regó. Pero vean dónde está el fundamento. El crecimiento lo ha dado nuestro Dios. Y Cristo, nuestro Salvador, es Dios. Hermanas, hermanos, es importante asistir a la iglesia porque el Señor Jesucristo la ha establecido, la ha fundado. Y muy a pesar de que el enemigo está atacando con dardos de fuego a la iglesia, porque la está atacando, hermanos, esto es de saberse, el enemigo está constantemente atacando la iglesia del Señor. Porque si sabe que golpea a la iglesia, va a afectar a muchas personas. Por eso ese canto, hermano Enrique, sería bueno que lo cantáramos congregacionalmente, ¿no creen, hermanos? Amén. Esa roca es mi Cristo y yo sigo adelante. No como aquel hombre que edificó su casa sobre la arena y cuando llegaron los problemas y los vientos huracanados, esa casa cayó porque no estaba fundada sobre la roca, sino sobre la arena movediza, y cuando cae, dice la Biblia que fue grande su ruina. Cuando nosotros decidimos ya no asistir a la iglesia, empiezan a filtrarse esos puntos decadentes en la esposa, en el esposo y en los hijos. Es triste, hermanos, que pensemos que la iglesia no sirve en lo absoluto, que la iglesia no es relevante, que la iglesia no me va a proveer lo que yo requiero, y pensar de esa forma nos va a ir debilitando poco a poco hasta que de repente estemos en una posición muy, muy peligrosa, y para cuando nos demos cuenta, es posiblemente que sea muy tarde. ¿Saben? Hay familias que de alguna forma poco a poco se empiezan a alejar, poco a poquito. Y la pregunta es, ¿cómo empiezan entonces a desarrollar su vida cristiana fuera de la iglesia? La iglesia, lo mencioné, somos los que por la gracia de Dios hemos sido comprados por la sangre preciosa de Jesucristo. Sin embargo, por causa del pecado que está en nosotros y sobre todo cuando perdemos el enfoque de las cosas más importantes, tales como la obediencia a Dios, entonces caemos en problemas, caemos en estas cosas que al final nos desaniman y ya no queremos seguir hacia adelante. Porque dice ahí en 1 Corintios, empiezan a haber celos, empiezan a haber contiendas, empiezan a haber disensiones. Hermanas, hermanos, Jesucristo es el fundador de la iglesia y por esa razón tenemos que seguir adelante. Dice la palabra de Dios en Hebreos, no dejando de congregarnos. Dice así la Escritura. Pero también, ¿por qué, hermanos? Otra razón, porque somos un cuerpo en Cristo Jesús. Vean ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículos 27. Si lo tienen y lo pueden leer, sería muy bueno. 12:27.
Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en su lugar. Esto lo podemos comparar con la carta a los Romanos en el capítulo 12 también. Ahí mismo en la carta a los Romanos dice que, versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Sí, usted puede quedarse en casa y puede cantar y puede orar y puede hacer tantas cosas, pero ¿sabe qué, hermano? Fuera del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, nos vamos a secar. En mi trabajo que tuve hace algunos años, un compañero sufrió un accidente automovilístico y era un joven atlético, y en ese accidente pues iban en estado de ebriedad y se volcaron y uno de sus brazos quedó atorado entre el vehículo, y después de que lo atendieron, etcétera, y pasó un tiempo de rehabilitación, los doctores le dijeron: tu brazo, si no me equivoco, creo era tu brazo ya los tendones se quedaron deshechos, o sea, tu brazo ya no funciona, tu brazo necesitamos amputarlo, ¿sí? Y él se rehusó a perder su brazo, dijo no quiso que amputaran su brazo. Imagínate si a ti te dan esa noticia, y es que ya no hay nada que hacer por tu brazo, y él decidió no. Pero ¿saben lo que pasó con su brazo? Poco a poco, cuando ese brazo dejó de moverse por obvias razones, se empezó a secar, se empezó a hacer delgadito ese brazo, y con un cabestrillo que él traía puesto, lo tenía que usar porque ese brazo se secó, porque ya no se movía. E inclusive cuando se quitaba el brazo solamente colgaba, y tenía que ponerse otra vez en esta posición, porque cuando se subía al camión muchas veces ni se da cuenta y se atoraba, y eso le lastimaba desde por acá. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando una persona en la iglesia, como un cuerpo en Cristo, se separa del cuerpo, se empieza a inutilizar y se empieza a secar, y empiezan a haber problemas, y serios problemas. Pero tal vez usted diga: no, hermano, eso para mí no es relevante. Por eso apelo a la dirección del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo que escudriñe tu corazón y te haga ver la necesidad y lo importante que es congregarnos en la iglesia. Hermano, cuando venimos a la iglesia no venimos por nadie más, venimos por el Rey de Reyes, Señor de Señores, venimos a escucharle su palabra, venimos a servirle y venimos a decirle: Señor, te amamos porque eres digno de recibir la honra y la gloria que solamente tú te mereces. Somos un cuerpo en ti, Señor. Somos miembros los unos de los otros, y un miembro fuera del cuerpo se va a secar, y empieza la tristeza, empieza la zozobra, empieza la desilusión. Fuera del Señor encontramos todas estas cosas. ¿Y sabe qué? Cuando alguien dice: no es cierto, puedes voltear a tu alrededor y darte cuenta de que fuera de Cristo empezamos a tener serios problemas. Y número 3, ¿por qué es importante asistir a la iglesia? Porque Cristo es la cabeza, y a Él daremos cuenta de nuestra sujeción. Quiero invitarles ahí en Efesios capítulo 5. Dice la Escritura ahí, versículo 23. ¿Lo podemos leer, hermanos, desde el 22? 5:22, ¿qué dice? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y el 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, y luego nos habla por supuesto del enfoque y el contexto, así también las casadas lo estén en todo, lo estén a sus maridos en todo. Es decir, si Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros debemos estar sujetos a la voluntad del Señor. Pero saben que este punto no nos agrada, hermanos, la sujeción. No queremos someternos a la voluntad del Señor.
El apóstol Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Si no hay un sometimiento a Dios, el enemigo empieza a hacer mella en tu familia, en tu vida, en tu propio pensamiento, en tus acciones, porque no estamos buscando una sumisión, una sujeción al Señor, siendo Cristo la cabeza. Y en ese contexto es como nosotros podemos avanzar en las cosas del Señor. Pero si no hay sujeción, hermanos, no puede haber bendición. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las hermanas. Y en esos puntos ahí donde discrepamos, ¿verdad? Porque el hombre a veces quiere que la mujer esté sujeta a él, pero el varón no está sujeto a Cristo. A veces queremos como padres que los hijos se sujeten a nosotros, pero tampoco nosotros nos sujetamos al Señor. Y sabe que esto genera una riña campal entre esposa, esposo e hijos. Y quiero preguntarte, ¿quién gana en esa contienda? Nadie, porque hemos perdido el enfoque principal, que es Cristo la cabeza. Y venir a la iglesia nos provee una gran bendición. Aquí en la iglesia, hermanos, podemos saludarnos, podemos edificarnos, podemos exhortarnos, pero fuera de la iglesia no podemos avanzar. Así es de que cada uno de nosotros debe estar consciente de lo importante que es la iglesia. Y aquí, como dice la palabra del Señor, el versículo 28, así también los maridos, es decir, en este adverbio, si yo quiero que mi esposa esté sujeta, yo voy a sujetarme al Señor. Y los demás, por el ejemplo, se pueden también sujetar. Versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y ya después nos da una referencia muy importante. Quiero terminar con estas preguntas. ¿Qué tan importante es para ti asistir a la iglesia? En el momento en que ya empiezas a hacer menos algunas cosas, en el momento en que empiecen a ver los celos y las contiendas y las disensiones, ese es el foco de alerta para decirte que poco a poco también te vas a empezar a alejar de la iglesia. Hermanas, ¿cuál es la motivación para venir a la iglesia? Si la motivación para venir a la iglesia es la alabanza, cuidado. La alabanza debe honrar al Señor, amén. Amén. Claro que sí. Como bien decía nuestro hermano al inicio, la alabanza es para el Señor. Pero si esa es tu motivación para venir a la iglesia, ya hay un problema. Si tu motivación para venir a la iglesia es el liderazgo, también hay un problema. ¿Cuál es tu motivación para venir a la iglesia? Nuestra motivación para venir a la iglesia debe cumplir un solo propósito: honrar y glorificar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él fundó su iglesia, Él es la cabeza y somos miembros los unos de los otros. El día que nos soltemos de la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor somos todos los que hemos creído y aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, pero el día que nos soltemos de la iglesia, créele a Dios, va a haber mucha tristeza. Por eso, hermanos, el tiempo que Dios nos deje en este mundo, aferrémonos a la iglesia del Señor. Aferrémonos como Él nos exhorta, diciendo que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Aferrémonos y comprobemos que separados de Él, nada podemos hacer. Solamente Él es la roca de nuestra salvación. El Señor les bendiga. Amén.